Hola muchachos, buenas tardes. Mi nombre es Arquímedes, voy a trabajar junto con el profesor Butio y nos vamos como que a repartir un poco la asignatura. En el día de hoy vamos a empezar con el segundo tema, que, si me permiten, que pueden encontrar como estructuras de control. Básicamente lo que vamos a hacer es separarlo en dos presentaciones. Voy a ser bastante breve aquí, con la idea de que nos quede un tiempo al final para enseñarles lo que vamos a ver en algunos ejemplos de código, que creo que nos va a permitir aclarar cualquier duda que nos quede. Entonces lo vamos a dividir en estructuras condicionales primeramente y luego vamos a ver la parte de los ciclos. Aquí en estas presentaciones que están en la página online pueden encontrar bibliografía y comenzamos viendo qué es una estructura condicional. Como les debe haber pasado a todos en algún punto, cuando están programando, no siempre el programa se ejecuta con una secuencia de pasos, sino que en ocasiones pues necesitamos comprobar, y en dependencia de que se cumpla o no cierta condición, pues nuestro programa toma un camino diferente. En C++, la primera de las estructuras que nos permite hacer esto es la estructura del tipo if, then, else. Básicamente tenemos una palabra reservada, if, entre paréntesis, una expresión que va a ser una expresión booleana, la cual puede tomar valores solamente verdadero o falso, y si se cumple la condición, pues entonces se ejecutaría un grupo de sentencias. En caso contrario, pues se ejecutaría otro grupo de sentencias. Esta es la primera estructura, la más sencilla, que nos permite tomar diferentes caminos en el programa. Verdadero o falso, o sea, la expresión, como les mencionaba, solamente puede evaluarse con dos opciones, verdadero o falso. Y también puede estar anidada, o sea, pueden haber varias expresiones, pero que solamente devuelvan un resultado final, y en dependencia de eso, pues va a ser el camino que se tome. Aquí vemos más o menos un diagramita de flujo de cómo sería. Y esto es lo mismo que el caso anterior, o sea, viene nuestro programa con una serie de pasos que hasta este momento se fueron ejecutando de manera secuencial, y llegado a este punto, pues en dependencia del valor de la expresión, pues se ejecutará un bloque de código u otro. Al terminar, pues aquí abajo pues podemos seguir con nuestro programa como vaya. En C++, como ya le había mencionado anteriormente el profesor Lázaro en otras clases, el valor de 0 se utiliza para indicar, o sea, es equivalente a falso. Y cualquier valor distinto de 0, pues es equivalente a true. En este ejemplo lo que les quiero mostrar es que ambas expresiones pues son equivalentes, ya que, por ejemplo, al chequear que la palabra num, que la variable num, sea igual a 0, pues estamos diciendo lo mismo a que si decimos no num, ya que, digamos, por ejemplo, tenemos la variable ¿ya quedó? Digamos, por ejemplo, que tenemos, no sé, la variable num en un paso anterior se inicializó con valor 5. Si verificamos esta expresión booleana, pues num igual a 0, pues el resultado sería que no, se evaluaría falso. Si venimos acá, y no se ejecutaría este código, por tanto, si tuviéramos así, de esta forma, pues es lo mismo, no 5, pues 5 sabemos que es un valor distinto de 0, por lo tanto esto es true, esto toma valor true, y al decir no true, pues estamos diciendo falso. Al final
sería equivalente tampoco entra. Si num fuera 0, si num fuera 0, pues entraría aquí, ¿sí? Se ejecutarían estas líneas, y lo mismo pasaría en este caso. Al num ser 0, pues 0 se evalúa como falso en C++, y al decir no falso, pues estaríamos diciendo true, y por consiguiente también se ejecutarían las líneas de código. Entonces, cualquiera de las dos formas se podrían usar equivalentemente. Otro detalle a tener en cuenta con esta estructura if es que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de plantear la expresión que se evalúa. Por ejemplo, en este ejemplo de código, digamos que la variable edad se inicializó con valor 20. Si preguntamos edad igual 16, pues esa expresión se va a evaluar como verdadera, porque tenemos un error en el operador. No estamos, si quisiéramos realmente preguntar si la edad es igual a 16, deberíamos haber usado el operador igual, que es el de comparación. Sin embargo, el compilador de C no detecta esto como un error, simplemente le asigna ahora a edad el valor de 16, y cada vez que hay una asignación, pues esto devuelve por defecto true, y entonces se ejecutaría la línea, y no nos daríamos cuenta, pero nuestro programa no tendría un error de compilación, pero tendría un error de lógica, ya que se ejecutaría algo que no queremos. Entonces, nuevamente es muy importante verificar que la expresión que se ponga dentro de los paréntesis, pues solamente puede ser evaluada true o false, y usemos los operadores correctos. Comúnmente, de los operadores que ya vieron que tiene el lenguaje C, los que usamos para construir expresiones booleanas, pues son el igual, el operador mayor que, menor o igual, el operador not, que nos convierte a falso lo verdadero y a verdadero lo falso, entre otros. Otro último detalle a tener en cuenta cuando usamos esta estructura condicional if es que si queremos que se ejecute un bloque de código, pues este debe estar entre corchetes. Si no ponemos los corchetes, pues simplemente se va a ejecutar solamente la primera línea en caso de que la condición se evalúe como verdadera. Esto les propongo verlo como les había comentado en un ejemplo. Miren, aquí de paso les enseño uno de los IDE que les recomiendo pueden utilizar para el curso. No sé si ya lo habían visto, se llama Dev C++. Es un IDE bien ligero que ya instala de paso el compilador. Aquí lo estoy usando sobre Windows, por ejemplo. Y lo pueden usar para probar sus programas, aquellos que como yo no tengan experiencia programando en C++. En mi caso, sobre todo he programado en Java y en Python. Entonces me instalé este IDE bien sencillo, y el cual les va a permitir hacer pruebas, y sobre todo los problemas que se van a encontrar en los quiz, etc., los pueden hacer bien fácil con esto. Les quería enseñar, por ejemplo, el ejemplo que les mostraba para recalcarles la importancia de los paréntesis en el bloque de código. Fíjense que vamos a suponer que este programa lo que busca es saber, dado una persona que tenga 16 años, pues dos cosas. Primero, preguntarle si ya maneja, y también decirle que es una persona muy joven para votar. Entonces, si no ejecutamos, si no ponemos los corchetes al final de los paréntesis, pues el resultado sería el siguiente. Le damos F11, se compila. No deja captura. ¿Sí?
Ahí lo ven bien, ¿verdad? Sí. Pues, por ejemplo, aquí al preguntar edad menor que 18, esta expresión se evaluó como verdadero. Entonces se imprime la primera línea, tú manejas, que la ven aquí. Y luego también se ejecuta la línea, eres muy joven para votar. Si le ponemos a la variable, probemos por ejemplo ponerle a la variable edad 20, pues en este caso lo que nosotros desearíamos es que el programa no entrara, no imprimiera ninguna de esas dos líneas, ¿verdad? Ya que la edad no es menor que 18. Sin embargo, al correrlo, pues sí, siempre sale la consola. Pues sin embargo, al correrlo vemos que se imprime una de las líneas, que en este caso sería la última. Eso no nos pasa porque no pusimos los corchetes. Si ahora los ponemos, sí, pues nada, ahora sí no se imprimiría nada, ya que no se cumplió la condición y el bloque de sentencias está correctamente agrupado. Les recomiendo como buena práctica siempre usar los corchetes, aunque su sentencia consista en una sola línea, ya que se evitan el problema de que les pueda pasar esto que les enseñé. Seguimos, lo cambiamos para... Ponle la presentación. Entonces, ese último cuidado ahí con los bloques, sí. Y vamos a ver otra estructura. En este caso, la estructura switch. Esta se utiliza cuando queremos controlar varias opciones y al final es equivalente a tener varias estructuras del tipo if, else, anidadas, una con otra, solo que nos permite de una manera más organizada pues verificar un conjunto de condiciones de las cuales una sola es la que se va a cumplir y en dependencia de esa pues vamos a ejecutar las sentencias. Igual les propongo verlos en el IDE, creo que se ve más claro. Vamos a ver este mismo ejemplo, donde por ejemplo, digamos que tenemos una variable que indica el peso en libras de una persona y le vamos a pedir al usuario que nos introduzca una letra que se corresponde al primer carácter de la unidad de medida en la que quiere que nuestro programa le exprese su peso y las opciones son P para libras, O para onzas, K para kilos y G para gramos. Vamos a verlo en el IDE, que se ve mejor incluso que en la presentación, y les explico los detalles de la estructura. Sería la que dice switch. O sea, aquí está el mismo ejemplo que veíamos en la presentación y les voy a señalar como las partes fundamentales. Primero sería la palabra reservada switch, luego entre paréntesis la variable que tiene el valor que nosotros luego queremos verificar. Se abren igual estas llaves o corchetes, como yo le digo, y tenemos la palabra reservada case para cada uno de los posibles valores que nosotros de antemano conocemos que puede tomar la variable. Entonces, luego del valor de la variable, pues 2 puntos y la palabra reservada break una vez que se ejecuta la sentencia correspondiente al caso que estamos evaluando.
Lo que vemos aquí es que después de cada uno, o sea, habría un case para cada una de las opciones. Y por último, otra palabra reservada, default, que se utiliza para cuando el valor de la variable no fue ninguno de los que nosotros pudimos prever de antemano. Lo corremos así para que lo vean mejor. Les quise poner este detalle con la mayúscula y la minúscula y vacío para que puedan ver también que en caso, por ejemplo, ahora vamos a correr el programa para que lo entiendan mejor, pero en caso de que tengamos, por ejemplo, el usuario en vez de introducir la P con minúscula, la introduzca con mayúscula, como no hay nada declarado a ejecutarse aquí, pues automáticamente nuestro programa pasa a la siguiente línea y lo que se ejecuta es el caso que continúa. Esto solo para que vean que sí que se puede quedar en blanco la parte correspondiente a la sentencia a ejecutar. Entonces, por ejemplo, lo voy a compilar para que lo podamos ver en acción. Ya está. Es que no me varios. O sea, si lo ven ahí ustedes posiblemente mejor que yo, tenemos inserte la... ¿Sí? ¿Lo vuelvo a correr? Por favor. Sí. ¿Ya quedó? ¿No? No hay otra vez. Voy, ahí va. Hago captura de pantalla. Ya. O sea... ¿Ya lo tienen? Ya. Listo. Pues ahí nuestro programa se encuentra preguntándonos por la unidad en la que deseamos saber nuestro peso, que ya de antemano lo establecimos a 165. Y entonces pongámosle, por ejemplo, la letra P. Pues entonces lo que tenemos es 165 libras, ya que el caso que se cumplió fue este, y luego se imprimió el peso así tal cual como estaba en libras. Vamos a volverlo a correr, ahora poniéndole otra opción, por ejemplo O, ahí va. Pongámosle ahora la letra O, y pues ahí lo tenemos, ¿no?, transformado a onzas, ¿no? Y así sucesivamente para cada uno de los posibles valores, para que vean lo que les decía al principio, pongámosle la K mayúscula, digamos, y a pesar de no tener ninguna sentencia a ejecutar para ese caso, pues automáticamente lo va a convertir a kilos, ya que, como les explicaba, se ejecutaría el caso siguiente. Y es muy importante poner la palabra break. Si no ponen la palabra break, pues se van a ejecutar una tras otra las sentencias hasta que encuentren un break. Y el último caso que nos faltaría probar de la estructura switch, pues sería el default. Digamos ahora que le pongo otra letra cualquiera, U, que no está contemplada entre nuestros casos, y pues nada, ahí nuestro programa le diría que esa unidad no la estamos manejando. Esta es, a grandes rasgos, la forma de la estructura switch. Yo les propongo avanzar hasta el final y que luego me hagan las preguntas. Podemos mirar a los programas, hacer cambios. Si igual necesitan que pare en algún punto anterior, pues me preguntan antes para no continuar. Y sin problemas vamos resolviendo las preguntas en el camino, como ustedes lo prefieren. Por último, hablarles de otro operador un poquito especial, por decirlo, en esto de las sentencias condicionales, y que normalmente no se usa mucho, pero ahí está, se te lo brinda y lo puedes usar cuando quieras. Es el operador condicional ternario, y este tiene una estructura un poco característica. Básicamente, para nosotros reconocerlo en el código, pues lo fundamental sería estos dos símbolos, el símbolo de interrogación y el símbolo de dos puntos. Y básicamente es un if, then, else, pero escrito de otra manera. Aquí
tenemos primero la condición por la que queremos preguntar, que esto sería equivalente a decir if A mayor que B, digamos, return A, else, pues return B. No, perdón, aquí. Return B. Esto es equivalente a esto y lo que estamos diciendo es que guarde el resultado en la variable C. En el caso de... es simplemente una forma de escribirlo como que más corto, pero que comúnmente resulta más difícil de leer. Entonces, eso es opción del programador. Igual, como buena práctica, les recomendaría siempre usar este tipo de estructuras en lugar de esto, pero era solo para que la vieran y supieran que ahí está y que la podemos usar. Vamos a ver un ejemplito del operador ternario que también lo tengo acá. El otro ahí. Sería un pequeño programita en el que le vamos a pedir al usuario que entre el primer número, luego el segundo, y vamos a verificar si el primer número es mayor que el segundo, pues devolvemos ese valor. Ese no, ahí yo lo corro aquí. Y luego si me dejas el mouse. Y en caso contrario que devuelva el segundo, al final estamos preguntando por el mayor de los dos números si se percatan. Ahora sí lo corremos. Ajá. Ya. ¿Ya está? Digamos por ejemplo 4. No estoy, ¿no? Ya, ahora sí. Digamos 4 es el primer número, el segundo es 10 y bueno, el resultado va a ser el 10, que es el mayor de los dos. Lo corremos de nuevo. A ver. Ahí va. Pongamos ahora, pues primero 5 y luego 1 y el resultado va a ser 5. Eso sería todo con el operador ternario, solo conocerlo, saberlo por si lo ven ahí en el código alguna vez. Vamos a seguir con la presentación, ¿no? A modo de resumen, nuevamente está la condición que sería equivalente a lo que va entre paréntesis en un if normal. Esto sería lo que se ejecutaría en caso de que la sentencia sea verdadera, de que la condición se evalúe verdadera, y luego de los dos puntos lo que se ejecutaría en caso de que la sentencia se evalúe falsa. Pues en cuanto a las sentencias condicionales, básicamente con if, else, pues lo resolvemos todo. También tenemos switch, que sería una forma abreviada de tener varios if, else anidados, pero con esto no es suficiente para controlar el flujo del programa. También hay veces que necesitamos que cierta parte del código se ejecute de manera repetitiva durante un número de iteraciones, y para eso entonces vamos a usar los ciclos. Como les mencionaba, un ciclo va a ser una estructura de repetición que causa que una instrucción o un bloque de instrucciones se ejecute repetidamente. Y en los ciclos tenemos como tres
o 4 estructuras fundamentales. La primera, la más sencilla, sería la estructura while. Aquí usamos la palabra reservada while con minúscula, perdón. Y nuevamente tenemos nuestro programa que se está ejecutando de manera secuencial hasta un punto, pero llegamos a un momento en el que queremos que si se cumple una condición se ejecute un bloque de instrucciones pues por un tiempo mientras se cumpla la condición. Entonces, igual entre paréntesis, al igual que hacíamos con el if, ponemos nuestra expresión booleana y en algún punto dentro del ciclo tenemos que garantizar de que la condición ahora se evalúe falsa para poder seguir con el resto de nuestra sentencia. Vamos a ver un ejemplo en el IDE. Digamos que tenemos un pequeño programa en el que le vamos a pedir al usuario que introduzca un carácter sencillo y nuestra expresión es la siguiente: mientras ese carácter que nos da el usuario sea diferente a la letra Y, pues lo leemos y lo imprimimos por consola y repetimos para que nos dé otro nuevo carácter. Cuando en algún momento el usuario presione la tecla Y, entonces ya esta expresión se va a evaluar falsa y entonces pues saldríamos del ciclo. Lo corremos. Le damos, por ejemplo, la letra... ¿Ya lo tienen? Ahora sí lo tienen en pantalla. Corremos el programa, apretamos, digamos, la letra O y ahí ven, la imprime. Apretamos la letra P, apretamos la letra, T, y así sucesivamente nuestro programa va a continuar haciendo lo mismo, leyéndola e imprimiéndola. Sin embargo, si presionamos la tecla Y, pues ya salimos. Volvemos a la presentación. Otra estructura que nos brinda C para hacer ciclos es la estructura del tipo do-while. A diferencia de la estructura while que vimos anteriormente, pues la palabra reservada do se utiliza al inicio y las instrucciones se van a ejecutar al menos una vez siempre. Entonces se ejecutan una serie de instrucciones y verificamos que se cumpla o no una condición, y mientras esta condición se siga cumpliendo, pues se van a volver a ejecutar estas instrucciones tantas veces como sea necesario, hasta que en algún punto pues la condición se evalúe falsa. La diferencia con el ciclo while, de nuevo le repito, es que en el ciclo while pudiera ser que no se ejecutara nunca en caso de que cuando lleguemos a chequear la condición ya sea falsa, y en el do while pues siempre se va a ejecutar el bloque al menos una vez. Al menos una vez. También les tengo un ejemplo de este en el IDE. Sí, ahí está. Sí. Ahí está. Pues digamos, por ejemplo, que tenemos una variable entera que la inicializamos en... Aquí tengo el mouse. ¿Tengo el mouse? Allá. Tenemos una variable de tipo entera que se inicializó en 65 y queremos imprimir el valor en decimal de esa variable, y luego
la incrementamos hasta que la variable llegue a 72. Fíjense, con esta línea, aunque se los había mencionado anteriormente, lo que garantizamos es que en algún punto esta expresión pues deje de ser verdadera. Si nosotros dentro, ya sea en la estructura while o en la do while o en cualquiera de las estructuras de ciclo, si no cambiamos el valor de la variable por la que se pregunta luego en la condición, pues nos quedaríamos en un ciclo infinito siempre, ¿no? Entonces, en algún punto hay que, dentro del bloque de sentencias, modificar la variable por la cual se pregunta para poder garantizar que el programa termine. Si lo corremos, vean, si lo corremos, pues entró con 65, con 66, con 67 y así hasta que llegó a 71. Ya cuando la variable i tomó valor 72, pues esta condición ya tomó valor falso y entonces no se repitió, no volvió a entrar. Lo que les decía de la diferencia con la estructura while es que digamos que nosotros inicializamos ahora i en 72 y aunque a lo mejor pudiéramos pensar que no queremos que entre nunca porque i no es menor que 72, al correrlo, ahí está, pues al correrlo, pues ahí lo tenemos al menos una vez, porque la palabra reservada do hace que se ejecute antes de verificar la condición. La otra de las estructuras, comúnmente la más utilizada para cuando queremos hacer ciclo, es la estructura for. Y esta tiene una sintaxis así como la que estamos viendo en pantalla. Primeramente la palabra reservada for, seguidamente un bloque que le vamos a llamar de inicialización, aquí tenemos otro bloque que le vamos a llamar de, digamos, incremento o modificación, y aquí en el medio vean que está separado por punto y coma, pues de verificación de la condición. Entonces vamos a ver el ejemplo en el IDE. Que creo que se ve mejor. Pues aquí tenemos el mouse. Ya. Digamos que queremos un programita para convertir a hexadecimal con mayúscula, hexadecimal con minúscula y decimal los números del 1 hasta el 16, ¿no? Entonces, pues usamos la estructura for para esto. En la parte de inicialización, aquí lo podemos borrar. En la parte de inicialización, que sería anterior al primer punto y coma, pues inicializamos todas las variables que vayamos a modificar dentro del for. En la parte de verificación, pues escribimos nuestra expresión booleana. En nuestro caso queremos que esto se ejecute mientras i sea menor que 16. Y en la parte de modificación o incremento, pues lo que decimos es que cada vez que se ejecute el bloque de instrucciones, pues la variable i se incrementa en 1. Para eso el operador i++. Y ahora en la parte del bloque de sentencias lo que hacemos es que le pedimos que nos imprima el valor de la variable en hexadecimal con mayúscula, como les comentaba,
con minúscula y en decimal. Lo corremos. Ahí debe estar por ahí. No captura. Y bueno, ahí quedó, ¿no? Vean cómo desde 0 hasta 16 se imprimieron los valores correspondientes en cada uno de los sistemas numéricos de la variable i. Y vean cómo ya no se imprimió el caso de i igual a 16, ya que nuestra expresión solo se evalúa verdadero mientras i es menor que 16. La diferencia de la estructura for es que podemos nosotros usar más variables, por ejemplo separadas por coma. Digamos que también queremos trabajar con otra variable j, y así sucesivamente cada una de las variables que vayamos a modificar en la parte del bloque de sentencias la inicializamos aquí. Las condiciones igualmente pueden ser anidadas, como les mencionaba. Podemos decir también j menor que 10, y podemos hacer tantos incrementos o decrementos o modificaciones de la variable como sea necesario. Digamos que también la j la vamos a ir incrementando en cada iteración, y que también queremos, por ejemplo, pues ver los valores de j. En este caso, lo que pasaría es que la variable j va a tomar valor igual a 10 antes que la variable i. No, ese no. Sí, cierra. Está. Como les decía, la parte fundamental en cada uno de estos bloques es la parte en la que se evalúa nuestra expresión booleana. Fíjense que si corremos este programa, pues j va a tener valor 10 antes de que i llegue a 16, y como estamos usando el operador AND, pues esto se va a evaluar verdadero mientras se cumplan las dos condiciones. Cuando una de estas dos condiciones ya no se cumpla, pues va a salir de la estructura for y se van a continuar ejecutando el resto de las líneas del programa. Entonces, si lo corremos, ahora sí, vean que, ¿sí lo están viendo ahí? Sí. Vean que paró en 9, ¿no? Ya que la variable j tomó valor 10 en algún punto, y entonces ya no entró, a pesar de que i va hasta 16, porque se tienen que cumplir tanto esta como esta. Ahora que les menciono lo de anidar expresiones booleanas, pues también sería muy importante, si me vieran la diapositiva. A ver, es importante que recuerden las tablas de verdad para las expresiones booleanas. O sea, no sé si lo recuerdan así, pero si tenemos, por ejemplo, una variable a y una variable b, true, falso, falso, true, y falso, falso.
pues para cada uno de los operadores de comparación, que serían AND, OR, operadores binarios, ¿no? El NOT también, pues si una expresión se evalúa verdadera y la otra también se evalúa verdadera, el resultado final de la expresión es verdadero. En caso de que una expresión sea verdadera y otra falsa, esto se evalúa falso. Aquí también y aquí también. Es fundamental cuando queremos anidar expresiones para saber el resultado final de nuestra expresión. Esto lo pueden buscar así en internet como tablas de verdad, y ahí la tenemos para cada uno de los operadores, para el AND, para el OR, para el OR exclusivo, para el NOT, etc. Como les mencionaba, se pueden hacer expresiones más complejas dentro del ciclo for, anidando expresiones, inicializando tantas variables como se vayan a utilizar y trabajando con ellas, incrementándolas, decrementándolas, como se quiera. También es buena práctica siempre usar estos corchetes o llaves, y pues podemos también anidar estructuras for una dentro de la otra. Sería simplemente en el bloque, como mismo podemos anidar estructuras de tipo for, podemos mezclar pues todas las estructuras que hemos visto, tanto if, else, switch, una con otra, siempre teniendo en cuenta que los corchetes nos indican de afuera hacia adentro las partes del programa. Si tenemos dos for anidados, pues primero se ejecutaría esta parte, y solo cuando termine, pues entonces se ejecutaría la próxima línea del for más externo, y así sucesivamente. El último detalle con estas estructuras de ciclo es que a veces queremos nosotros de antemano interrumpir la ejecución del ciclo, ya sea porque se cumple una condición dada, o en otro caso pues simplemente no ejecutar el bloque de sentencias cuando efectivamente se cumple alguna condición. Y para eso tenemos dos palabras reservadas. La primera es break y la segunda continue. La palabra reservada break rompe el ciclo, y pues si tenemos, por ejemplo, tenemos un for, una serie de sentencias y un break, y esto lo queremos hacer 10 veces, pues si nuestro programa se encuentra la palabra break, saldría automáticamente de ese for y ya no se ejecutaría 10 veces, sino una, por ejemplo. La diferencia con el continuo por su parte continua, pues lo que causa es que si tenemos otra serie de sentencias debajo, pues cada vez que se encuentra esta palabra reservada, estas ya no se ejecutan y se pasa a la parte de actualizar la variable y se ejecuta para el siguiente valor. Lo podemos ver también en un ejemplo, creo que les quedaría más claro. Ahí mismo, en ese mismo. Sí. Por ejemplo, el mismo ejemplo que estábamos manejando anteriormente, quitémosle esta parte de la J. Para que vean mejor. Pues digamos que
que por algún motivo nosotros queremos que nuestro programa pare cuando i llegue a 5, por ejemplo. Entonces decimos, si el valor de i alcanza 5, pues break. Al hacer esto, se me fue la J, perdón. Ahora sí. ¿Sí está? Ya. Vamos a ver la captura. Ya. Ahí está. Pues nada, como vemos, se interrumpió el programa cuando se encontró el break. ¿Me lo mueves un poco? Sí, claro. Ahí está. Y ahora si le ponemos por continuo, lo que pasaría es que no se imprimiría para el caso de 5, ya que cuando se cumpla la condición, esta línea no se ejecutaría. Entonces, lo corremos. Ahí está, ¿no? Vean cómo se ejecutó para 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya no para cuando i tuvo valor 5. Precisamente porque añadimos esta sentencia. Volvemos a la diapositiva. O sea, esa sería la última. Me imagino que todos, por supuesto, en algún punto hayan usado en cualquier lenguaje en el que sea que programen esta estructura. No obstante, ahora sí, cualquier duda que tengan, pues todavía tenemos un tiempo. Voy a estar leyendo sus preguntas, pero esto sería todo básicamente por mi parte. En vista de que no tienen preguntas, era lo esperado realmente. Esto es como muy trivial y espero que todos, ya sea en C o en cualquier otro lenguaje, lo hayan tenido que usar en algún punto para sus programas. No obstante, el código de los ejemplos que les puse los tengo. Si les interesa a alguien, me lo ponen por el foro. Recuérdense que el foro va a ser la principal vía que vamos a tener para comunicarnos. Cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa, pues ahí lo vamos a estar revisando en el transcurso de la semana. Y ya para la siguiente clase, entonces sí pasaríamos a dar 2 secciones sobre los punteros, que sí son una característica un poco más específica del lenguaje de programación C++. Creo que el profesor Lázaro los va a estar acompañando en esa. Y en mi caso nos varíamos, si no me equivoco, dentro de 3 semanas. Entonces nada, un placer, muchas gracias por conectarse y ahí quedo revisando el foro para cualquier duda. Chao.